Bueno, buenas noches nuevamente. Estamos 7 de 5.782, 6, ya 6 de junio, perdón, julio 2022. Besat Hashem. Hoy es Yom Shi, ya estamos pasando a Yom Revi. Besat Hashem. Miércoles a jueves. Bueno, vamos a mirar un tema que se llama eh, la pulcritud espiritual en los empleados. Hace 8 días hablamos acerca del robo y vamos a hablar un poquito más de esto, pero vamos a hablar un poco más de lo que es la pulcritud de los empleados frente a sus empleadores. Así explica el Ranjal, estamos estudiando el Mesías Yetzarim, página 171, estamos en el capítulo 11, el Hashem, y vamos a hablar sobre la pulcritud espiritual de los empleados. Lo hemos hablado en diferentes clases, que cuando hablamos de espiritual estamos hablando de las actitudes, las buenas actitudes y de esa buena forma de ser, que se llama una buena espiritualidad. Ok, dice que además los sabios, perdón, además los sabios talmúdicos también exentaron a los trabajadores que laboran en la propiedad de su patrón de la obligación de recitar la bendición del pan, Birkah Hamazon, y las últimas bendiciones de la bendición por el sustento del Birkah Hamazon. Aquí empieza Ranjal hablando acerca de un comportamiento de dar gracias a Dios después de que se come pan. Según la halajá, nos explican para los yuri que cuando uno come pan, debe rezar Hamotzi y Haaretz al comienzo y Birkat Hamazon al final. Pero nuestros sabios dijeron que si alguien está trabajando, está en su lugar de trabajo, que solo de las tres, se componen cuatro bendiciones de Birkat Hamazon. Tres son de Oraita y uno de Rabaná. Y dicen nuestros sabios que entonces diga la primera bendición y después una bendición resumida para poder no tomar tiempo de su empleador para rezar al final de cada Mazor. Incluso el Shema también. El Shema también se compone de tres bendiciones. Dicen nuestros sabios. La primera es, dígala, y las otras dos las exenta. Porque para no tomar del tiempo de su empleado. Ahora, así explicaron nuestros sabios. Ahora, pero el Shulchan Aruch en Oran Hai 191.2 explica que como hoy no tenemos estas complicaciones y generalmente los empleadores no se molestarían por esto o no se molestan por esto, entonces no hay problema. Pero, ¿qué es lo que notamos acá, lo que dice Rajal? Aunque rezar Birkah Hamazon después de comer pan, agradecer a Dios por haber comido pan, como una comida fija, si se come pan, después de ciertas medidas, eso ya es un tema lógico, habría que rezar y dar gracias a Dios. Sin embargo, dice Rajal, para ocupar el tiempo de vuestro trabajo para estos asuntos que es una mitzvah, pero al mismo tiempo estás robando tiempo de tu empleador para dedicarte a tus cosas personales como una acción espiritual que a simple vista, por supuesto que es buena. Pero si estás tomando tiempo de tu empleador para realizar esa actividad, no es buena. ¿Por qué? Porque estás robando tiempo de tu empleador. Ahora, si lo anterior es así, con mucha más razón, aplica cuando se trata de asuntos personales. Entonces, empezó diciendo de esto, de asuntos de mitzvah, para poder ahora hablar que si aún así nuestros sabios lo prohibieron. ¿Cuánto más en asuntos personales? Así está en el Talmud, Tratado de Job 16a. Ok. Por lo tanto, en asuntos personales, con mucha más razón, está prohibido robar tiempo de su empleado, ¿no? Le está prohibido interrumpir su trabajo para atender esos asuntos y así, entonces lo hace un ladrón. Vemos que el sabio Abba Hilkiah
Ni siquiera respondía Shalom a los sabios que le saludaban, pide no interrumpir la labor que realizaba para otra persona. Él está en el Talmud, en Ta'anit, en 23a, y el patriarca Jacob vino a la Bachalón, explícitamente dijo esto, ahí en Bereshit 31:40, él dijo, de día me consumía el calor y la helada noche, y mi sueño se ahuyentaba de mis ojos. ¿Qué responderán entonces aquellos que se dedican a disfrutar de sus propios asuntos a la hora del trabajo y descuidan sus deberes o que se dedican a enriquecerse a expensa de su patrón? Ahora, aquí explica Ranjal, ataca las dos formas en que de manera deshonesta algunas personas suelen aprovecharse del tiempo de su trabajo que les adjudicó su patrón a utilizarlo en sus propios fines. Y él da dos formas. Uno, dedicarse a asuntos personales como comer, dormir, distraerse, etcétera, etcétera. Y dos, aprovecharse del tiempo y el trabajo que el patrón le adjudicó para obtener ganancias, robándole así el tiempo. O sea que mientras está trabajando, la persona se dedica a asuntos personales que no son propias de su trabajo ni están establecidas dentro del tiempo laboral. Y tal vez la persona tenga un trabajo, otras formas de tener ingresos y se dedique a esos asuntos en horas laborales, las cuales no son parte de lo que tiene de su responsabilidad. Ahora, en resumen, la persona que es contratada por día por su prójimo para realizar cualquier labor, todas las horas de su tiempo han sido vendidas a su patrón. Durante ese día, ellos afirmaron, el que se alquila por un día, se vende por la duración de ese día. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien recibe un pago, por ejemplo, digamos que pagan 50,000 pesos por un día o $30 por una hora, etcétera, etcétera, el tiempo que le hayan contratado, ese tiempo la persona está, el patrón le paga por su vida y por el tiempo que invierte de vida dentro de lo que le está pagando. Por lo tanto, el patrón es dueño prácticamente de ese tiempo porque lo ha contratado. Por consiguiente, cualquier cantidad, bueno, eso está en el Talmud, en Baba Metzia 56b, así otra del Ranjal. Dice, por consiguiente, cualquier cantidad de tiempo que la persona tome para su propio provecho, del modo que sea, es claramente un robo. Y si el patrón no lo perdona ese tiempo robado, no queda perdonado. Ahora, nuestros sabios nos enseñan que Yom Kippur es el día del perdón. Cada año, el 10 de Tishrei es el día de Yom HaKippurim, el día en que Hakadosh Baruj Hu perdona nuestros pecados. Ahora dicen nuestros sabios que Hakadosh Baruj Hu perdona los pecados que hemos cometido contra él. Los pecados que se han cometido contra nuestro prójimo no nos perdona. ¿Por qué? Es un asunto que tengo que yo arreglar con mi propio prójimo. Cada persona tiene que arreglar sus asuntos personales con su prójimo. No es un asunto entre Dios y yo, sino entre mi prójimo y yo. Por lo tanto, debo ir a pedir perdón. Y el Ranjal nos está explicando que robar al patrón también es un pecado y que se llama deshonestidad. Ok, así lo dicen los usuarios en el Talmud, en Jerusalén y Jalab 9. Dice y explica, pero no solo eso. Incluso si una persona realiza un precepto durante su tiempo de trabajo, no le será considerado como un acto virtuoso, sino como una transgresión. Pues una transgresión nunca podrá ser un acto meritorio. Así lo trae el Talmud de Yomar 8:9. Es una haverá, es una haverá de todo punto de vista. Ok,
Es una verá, por lo tanto, no es contado como una virtud. Ein Abraham mitzvah, dicen nuestros sabios, o sea, no se considera algo virtuoso. En un sentido similar, nuestros sabios dijeron, sí, en Babacamá 94a, si una persona roba un sea de trigo, lo muele y hornea y luego bendice por el pan, fue y se robó un trigo y hace un pan y con ello bendice a Baruj, eso no se considera una misma. ¿Por qué? Porque el fundamento de donde viene, de una verá, de un pecado, y no puede, para hacer una misma, cometer un pecado para hacer una misma. Entonces, pica Ranjal se convierte en una blasfemia, como se declara el deshonesto que bendice, blasfema al Eterno. Dice en Tehillim 10.3, y respecto de casos como ese, se declara, ay de aquel cuyo abogado defensor se convierte en su fiscal. Dice el Talmud, Jerusalén y Sukkot 3.1, que es similar a lo que nosotros dijeron respecto de un lulab. Un lulab es unas especies que utilizamos para la fiesta de Sukkot y tenemos que batirlas. Un limón, un lulab, un asadín. Si alguien para cumplir la misma va y se lo roba a otra persona para cumplir la misma, no está cumpliendo ninguna misma, porque no se puede cumplir una misma con que le anteceda un acto de robo. La razón también afirma esto, ya que robar un objeto ajeno es robo, y robar el tiempo de otra persona también es robo. Así como el robar un objeto ajeno y realizar con él un precepto, la persona transforma su motivo de mérito en una acusación en su contra. Así también al robar el tiempo ajeno y cumplir durante él un precepto, la persona transforma su pretendido mérito en un demérito. Ahora lo esencial que Akadosh Baruj Hu desea la honestidad. Es la honestidad. Y aquí hay algo muy hermoso sobre la honestidad. Tal vez hemos escuchado la palabra fe, ¿verdad? Aquí aplica Ranja algo muy interesante. Dice, la palabra fe en hebreo es emuná. Emuná, hay que tener emuná y su fe. Tal vez, ¿cómo entendemos que es fe? Tal vez entendemos que la fe es creer, sí, pero es un concepto muy básico y muy primario. Pensar que es solo creer es fe. Emuná. Dice la interpretación, la aplicación de la palabra emuná, el concepto como tal, a lo que se refiere. Explica el Ranjal que tiene una relación. Emuná también significa fidelidad. Tal vez en algunas clases ya lo hemos explicado. O en algunas clases explicamos también que emuná es fidelidad. Fe, honestidad, lealtad. Eso es fe. O sea que fe es honestidad. Fe es lealtad. Fe es fidelidad. Y fe también, por supuesto, incluye el concepto más básico que conocemos como creer. Que realmente es muy básico, muy básico. Ahora, por eso el Pusik, el versículo dice, el Eterno preserva la honestidad, o sea, preserva la fe. Eso está en el Tehilim 31:24. Y también dice, abran las puertas para que entre el pueblo justo, que preserva la honestidad. Eso está en Yeshayahu 26:2 y además declara, mis ojos están puestos en los leales de la tierra para que residan conmigo. Tehillim 101:6. En otro pues dice, ¿acaso tus ojos no están puestos en la honestidad? Aquí nos habla de Job 31:7. Y también Job testificó sobre sí mismo respecto de esto. ¿Acaso mis pasos se han desviado del camino recto? ¿O mi corazón ha ido, tras de mis ojos? ¿O acaso algo se ha adherido a mis manos? Está hablando del tema de la honestidad. Por lo tanto, ahí yo 31:7, ahí afirmó él tres cosas. La primera
nunca se había desviado del camino de la rectitud. 2. Nunca se había dejado llevar por las apariencias engañosas de este mundo. Y 3. Nunca había cometido el menor acto de deshonestidad respecto de ningún objeto ajeno. Está hablando de robo. Ahora, nosotros podemos pensar, la gente siempre cuando se dice no hay que pecar, le dice yo no peco. ¿Por qué? Porque yo no robo, yo no mato. Pero ¿cuál es el concepto que se tiene de robo? Pensamos que robar es que tengo algo y entonces se lo quito a una persona y eso es robar. Pero aquí el Ranjal nos está llevando a algo mucho más profundo. Y es robar el tiempo de mi empleador. Eso también es algo impresionante. Ahora, vayamos un poquito más. Esto no está aquí, son palabras que podemos entenderlas también de otras enseñanzas que nos traen respecto a nuestra relación con Hakadosh Baruj Hu. Dicen nuestros sabios que de quién es el mío es la plata, mío es el oro, así dice Hakadosh Baruj Hu. Es el dueño de todo. O sea, cuando hablamos de todo, el dueño de nuestra vida, también de nuestro tiempo. Y aquí viene entonces implícitamente un mensaje que también nuestro tiempo es de Hakadosh Baruj Hu. Y tenemos el libre albedrío de administrarlo y de hacer muchas cosas interesantes, hacer que nuestro tiempo tenga valía. Aquí es algo que uno debe reflexionar mucho porque a veces la vida se va en tonteras y damos por sentado muchas cosas y las dejamos pasar. Y no nos ocupamos. No hacemos que sean importantes. ¿Y qué es importante? Mi alma es importante, mi vida espiritual es importante. Bueno, aprovechar mi tiempo es importante, porque vale mucho. Tenemos esa dificultad. Hoy es solo cuestión de abrir un momentico el celular y queremos tener un objetivo, pero hay mil cosas ahí que se pueden distraer. Y eso es algo que todos tenemos que luchar con eso. Y estamos en la era de la comunicación, en la era de Acuario, dicen algunos. O sea, de mucha comunicación para aquí y para allá. Hoy en día, mira, nos estamos comunicando en esta clase a través de este medio. Y seguramente otros más escucharán este shiur, no solo los que están aquí presentes, vía virtual, sino otros que lo escucharán en otro momento. Tenemos una facultad impresionante de comunicación hoy en día, no era como en los tiempos antiguos. Y con ello es muy bueno, muy positivo si se utiliza de manera correcta. Pero también puede llegar a ser algo muy negativo si no tenemos control nosotros mismos sobre todas las facultades, las herramientas, las ayudas adicionales que tenemos de la tecnología. Ahora, estas tres cosas nos dice entonces Guillot cuando declaró: ¿acaso mis pasos se han desviado de lo recto? Analiza la belleza. El Ranjal analiza la belleza de esta última expresión alegórica. Y yo comparó el hurto, que no es evidente. Es decir, que no es claro si en realidad se trata de una apropiación de la propiedad ajena. ¿Quién va a pensar que robar el tiempo es robo? Tal vez cuando hablamos de robar ideas, tal vez hoy en día es un poco más familiar, ¿no? Esta situación. Pero hay cosas que se nos pasan porque no las tenemos en nuestra conciencia. Con un objeto que se adhiere a la mano de un individuo, así lo está trayendo aquí, lo analiza Rajal. Pues aunque en primera instancia él no pretendía activamente apoderarse del objeto, sino que éste se adhiere por sí mismo, aún así está en su poder. Y por lo tanto es considerado como un robo. En otras palabras, incluso estoy leyendo lo que explica Rajal, incluso si una persona no pretende activamente ser deshonesta, sino que por circunstancias que inicialmente no depende de él, llega a su poder algo que no le pertenece, aún así se le considera como un robo si no lo regresa. En este caso, y yo dio testimonio de sí mismo de que nunca se dejó tentar por un objeto que no era suyo, incluso si éste
había llegado a su poder por circunstancias ajenas a él. Ya hablamos en otra ocasión que a veces podemos vernos en situaciones muy pequeñas, como por ejemplo que la cajera del supermercado o el cajero del supermercado nos dio 50 pesos de más. Eh, Hay gente que no tiene la costumbre de contar el dinero. Recibe la cuenta y se la echa al bolsillo. Y resulta que el cajero le había dado 100 pesos de más o 200 pesos de más. Yo no lo conté. Robé sin darme cuenta. No, nunca tuve la intención de robar. Y él no se dio cuenta tampoco. Y después cuento y me doy cuenta que tengo 100 pesos de más. Ya soy consciente, debo devolverlo. O sea que contar no es una cuestión de, esa persona es muy minuciosa con su dinero. No, es una cuestión de cuidar nuestra alma, cuidar nuestra vida. Es una buena práctica, una buena costumbre. No falta que, o inclusive, mm, me está dando, estoy debiendo 50 pesos. Hay que pagarlo, sí. A veces podemos cometer ese error. Alguien de repente deja algo y lo olvidó. De repente lo olvidó y bueno, gracias a Dios me bendijo, me trajo esto. No, eso es un robo. Y yo sé que no es mío. Si yo me encuentro algo que sé que de quién es, hay que devolverlo, etcétera, etcétera. Sí, hay que analizar cada situación. Notemos cómo y yo aquí habla y defiende y se expresa de sí mismo, que nunca entró en estos temas. Cuanto más el tema del que estamos tratando hoy propiamente, que es la conducta de los empleados con los empleados. No se trata de si me cae bien el patrón o no me cae bien el patrón. No se trata si tiene dinero o no tiene dinero. Se trata de un deber y una responsabilidad ética, moral, de no robar al patrón. ¿Cuánta gente a veces que, por ejemplo, maneja dinero en una empresa, roba? El patrón tiene mucha plata, 1.000 pesos no va a quedar en el. O de repente hace unas transacciones muy deshonestas para robar. O roba de repente la gente que maneja carros para un patrón. El patrón le da para que le tanquee con 50.000 pesos, un ejemplo. Y le echa 45 para quedarse con 5. Y le dice al señor, ponme ahí 50, por favor. O va y compra una mercancía que es más barata y la pasa por más precio. Toda esta clase de cosas. En almacenes de comercio, donde los empleados se pueden robar algo de la empresa. Todo esto es robar. Todo esto es deshonestidad. Uno tiene que buscar ser pulcro, ser limpio en esta clase de cosas. Y poder decir, como dijo yo, y como seguramente muchos de sus sabios, o profeta Shmuel, Moshe Rabbeinu, que se paran a decir, yo nunca he robado. Pero tenemos que tener conciencia. De ahí que Rabbi Akiva enseñó que un ignorante no puede servir a la. Porque hay gente que no es que sea mala. Los seres humanos no son malos. Ignorantes, somos ignorantes. Pecamos por ignorancia. Pecamos porque hasta nuestra conciencia creemos que hacemos las cosas bien. Y si alguien nos pregunta, ¿vos has robado? Nunca, nunca he robado. Bueno, y si te pagaron de 8 a 12, ¿qué hacías de 8 a 10 hablando ahí con sus amigos, recochando? Y de repente a las 10 se les ocurrió que empezaban a trabajar. Yo también a robar. No sabía. Entonces se toman correcciones en lo que hay que hacer. Eso es lo que nos lleva al Ranjal hoy, sobre esta actitud tan importante acerca de lo que es el robo a los empleados. Que a Kadosh Baruj Hu nos ayude, sea tan Shmaya, a poder analizar cada situación y, ante todo, a tener temor a Kadosh Baruj Hu. Una persona puede saber lo correcto, pero lo que hace que lo hagamos, es el temor a Kadosh Baruj Hu. Es el Ira Shomai, que se llama el Ira Shomai. El temor a Hakadosh Baruj Hu viene porque tomo conciencia y porque sé que Hakadosh Baruj Hu me está mirando y porque lo quiero agradar a él, únicamente a él, ser mejor persona, porque él es el único que sí me ve todo el tiempo. Él me va a recompensar.
sea por algo positivo que hice, Hado Shalom, ojalá lo negativo pueda arrepentirme y pueda tomar medidas para no llegar a cometer error. ¿Por qué? Porque está escrito, dicen nuestros sabios, perdón, todo tiene su recompensa. Todo tiene su recompensa. Tanto lo bueno como lo no bueno tiene recompensa. Lo positivo como lo no positivo. Todas las conductas que hagamos, lo que marca la diferencia. Zat Hashem, que seamos hallados honestos, que a cada fue de conciencia para cada día arrepentirnos y ser muy minuciosos en esto y poder respetar a nuestros patrones, respetar y también ser honesto con ellos, sea el patrón judío o no sea judío, no importa, ¿sí? Hay que respetarlo y hay que ser honesto con ellos. Zat Hashem, que este shiur sea meritorio para todos los que necesitan refugio en Israel y todo el que tenga su santo nombre, Belat Hashem, o la señorita Haya Malka Batzinja, Haya Malka Batzinja, es así, Haya Malka Batzinja, Belat Hashem, que tenga refugio y todo Am Israel también que sea meritorio para nuestros miren nuestros descendientes, ¿verdad, Hashem? Que todos los que escuchan el shiur también, ¿verdad, Hashem? Podamos cada día tener más emuná y poder hacer las correcciones que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿verdad, Hashem? Sea Tenismaya, que así sea. Vamos a una serie de preguntas, si las hay. Muchas gracias por haber venido al shiur. Dentro de 8 días veremos mantenernos limpios del robo, ¿verdad, Hashem? La ayuda a Kadosh Baruch. Odu la Adonai Gidol, que la Nachas